China, Cuba y Rusia ante un horizonte incierto. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. Los comunistas cubanos observan que la separación entre Cuba y China irá en aumento en los próximos años y será muy complicado que se conserven las relaciones interpartidistas actuales. Si realmente el títere castrista Miguel Díaz-Canel entendiera qué es la política y cuál puede ser su papel en la Cuba de 2022, en vez de escribir a su homólogo chino deseándole los mayores éxitos en la celebración del 20º Congreso del Partido Comunista de China, debería ponerse a trabajar en serio para promover en la economía cubana las transformaciones que sirvan para que los cubanos puedan llegar a fin de mes. China podría ser un modelo, aunque no todo vale. Los chinos comunistas lo hicieron, cierto que manteniendo un rígido control político e institucional sobre la sociedad, pero nadie puede cuestionar que el nivel de vida de la mayor parte de la población de Cuba ni eso, escudándose en un falso bloqueo. Embargo, el dirigente comunista cubano se declaró convencido de que los resultados del cónclave chino serán un nuevo estímulo para las fuerzas progresistas a nivel mundial. En realidad, habría que preguntar a Miguel Díaz-Canel qué es lo que se ve de progresista en el modelo económico implantado por los comunistas chinos en aquel gigante que aspira a ser potencia mundial. Por suerte, el panorama de China en 2022 tiene poco que ver con la realidad imaginada por Marx o soñada por Mao. Es un universo productivo, competitivo, generador de renta, riqueza, de empleo, ahorro e inversión, nada que ver con el de Cuba, abandonada a su suerte por sus dirigentes. Y claro, como no hay dos sin tres, la prensa estatal cubana alardea del éxito de los comunistas chinos y apunta que los éxitos alcanzados por este partido se deben a la aplicación del marxismo y de los importantes aportes teóricos y prácticos a la construcción del socialismo. Pero esto es falso. Sería bueno que dijeran dónde y de qué modelo se aplican esos aportes. Nadie los ve por ningún sitio. En China no hay construcción alguna de socialismo, lo que Gramma denomina la probada capacidad y sabiduría de la vanguardia comunista de China para conducir a su pueblo en la salvaguarda de la soberanía, la independencia y la unidad nacional, en la construcción del socialismo, en el desarrollo económico del país y en la consolidación de China como factor de estabilidad y equilibrio a nivel mundial, no es otra cosa que el reconocimiento práctico desde hace décadas que en el comunismo no funciona un modelo económico, que solo se puede vivir mejor apostando por la libertad económica y que el futuro de cualquier país no depende de la aplicación de las doctrinas de Marx, Mao o Fidel Castro. A consecuencia de todo ello, los comunistas cubanos observan que la separación irá en aumento en los próximos años y será muy complicado que se conserven las relaciones interpartidistas actuales. China, al borde de convertirse en potencia económica mundial, no verá en el viejo aliado castrista otra cosa que un residuo curioso de unos tiempos a los que a nadie en sus cabales aspira a volver. Se mantendrán los lazos de amistad y cooperación, pero poco más. Nunca China será un financiamiento de las aventuras comunistas cubanas como la extinta Unión Soviética o la agotada Venezuela. La isla tiene muy poco que ofrecer al gigante asiático, prácticamente nada. Miguel Díaz-Canel ratificó su posición inalterable de apego al principio de una sola China. Parece evidente que ha dado orden a sus representantes en las Naciones Unidas de alinear el voto de Cuba con el de China. La colación con Putin ha llegado a su fin desde los referendos. Los comunistas chinos en el cónclave no solo abordan el proceso para elegir a las máximas autoridades del país, sino para definir los lineamientos políticos e ideológicos de la nación en los próximos años. La misiva de Miguel Díaz-Canel justo en este momento tiene mucho de carta petitoria. Que se acuerden de él, ya se verá si lo logra. En el cónclave de los comunistas chinos se ha hablado casi de todo, menos de libertades públicas, democracia, elecciones democráticas, libertad de prensa, derechos humanos o pluralismo político, conceptos que siguen estando fuera del discurso de los dirigentes, pero que en cualquier momento hará un acto de presencia, porque cada vez existe una mayor separación de la sociedad respecto al poder político. Si China pretende convertirse en potencia económica mundial, tendrá que homologar estos valores con los que existen en países más avanzados. Si no tiene éxito en ello, su líder quebrará.
Siguiendo con las noticias, Rusia, el renovado mesías de la dictadura cubana. Pese al apoyo de Rusia, el gobierno de la isla carece de recursos para reconstruir el occidente del país, devastado por la potencia del huracán. El gobierno ruso realizará suministros regulares de petróleo y sus derivados, trigo, fertilizantes y otros productos con un pago en rublos y promoverá el turismo a Cuba, según anunció el viceprimer ministro de ese país, Dmitry Chernyshevsko, copresidente de la Comisión Intergubernamental Cuba-Rusia. Estos fueron los trascendentes acuerdos concretados durante las conversaciones sostenidas entre Chernyshevsko y su homólogo cubano Ricardo Cabrizas del 4 al 8 de octubre pasados en Moscú. En este encuentro también se creó un grupo de trabajo conjunto de las Secretarías de Economía y Finanzas para establecer la nueva agenda bilateral a corto, mediano y largo plazo. Rusia ha realizado envíos urgentes a la isla para reemplazar el suministro de grandes cantidades de petróleo venezolano y sus derivados. No obstante, la llegada de buques rusos a puertos cubanos sigue siendo tortuosa por las sanciones aplicadas a Moscú por la invasión a Ucrania. Durante el viaje de Cabrizas a Rusia, también trascendió la posibilidad de que la modernización del sistema ferroviario cubano, la cual se estaba realizando mediante un programa a largo plazo con un crédito estatal de más de $2.000 millones, pase a China. Ambos países han suministrado locomotoras, coches y otros recursos, por lo que posiblemente se trata de un acuerdo trilateral, teniendo en cuenta la cercanía de los tres países. Cabrizas también se reunió con los ministros de la Industria, Comercio y Situación de Emergencia, con el director general de la corporación estatal Roscosmos, con el viceministro de Energía, Transporte y Relaciones Exteriores y con directivos de empresas e instituciones. Asimismo, sostuvo un encuentro con el ministro de Integración Económica y Macroeconomía de la Comisión Euroasiática, de la cual Cuba es un país observador. Pese al apoyo de Rusia, el gobierno de la isla carece de recursos para reconstruir el occidente del país, devastado por el potente huracán. Tampoco puede revivir las producciones agrícolas, el sistema eléctrico y la obsoleta industria sumida en una profunda crisis ocasionada durante 63 años. Ni siquiera logra enmendar el daño provocado por las desatinadas medidas de la tarea de ordenamiento. En medio de las severas sanciones económicas impuestas por Estados Unidos, la Unión Europea, Japón y otros países debido a la invasión a Ucrania, Rusia intenta respaldar al gobierno continuista de Miguel Díaz-Canel y viste su ropaje de salvador del pueblo cubano, bajo el riesgo de hambruna por la imposibilidad de recuperar a corto plazo los cultivos esenciales, las viviendas y adquirir materias primas para poder revivir la escasa producción nacional de medicamentos y otros artículos. El gobierno de Cuba ha mantenido un difícil apoyo a Rusia al reproducir sus alegatos, pero se ha abstenido en varias ocasiones para votar condenatoriamente en la ONU, al buscar presas posiciones de respeto al derecho internacional, la no intervención y muchas enarboladas durante decenios en ese foro. Los donativos enviados por Rusia durante la pandemia del COVID-19, el incendio de la base de supertanqueros de Matanzas, los estragos del huracán, son lamentados por los cubanos directamente damnificados y por los que reciben los daños colaterales en todo el país. Lamentablemente, las ayudas humanitarias urgentemente necesitadas tienen connotaciones en el devenir político, económico y social de Cuba. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente.